¿Ya? Entonces, ya. Antes de saber en sí lo que son las proteínas, necesitamos saber de qué están hechas. ¿Ya? Así como de las azúcares, necesitamos saber cuáles son los más pequeños. ¿Ya? Entonces, están formadas por cadenas de aminoácidos, las proteínas. Es lo más mínimo de, bueno, por decir así, de lo más mínimo para formar una proteína, porque de ahí tiene algo complejo en la formación, ¿no? Como es una macromolécula, necesita más átomos de los que una molécula simple como el agua necesita, ¿ya? Entonces, Ok, ¿qué átomos tiene? Los fundamentales, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿ya? Las proteínas van a tener nitrógeno, ¿ya? Listo. Entonces, los aminoácidos tienen dos grupos funcionales, como ya te dije hoy en la misma clase, pero en otra diapo. Tiene el grupo amino, el NH3, aquí está al revés nomás para ver el enlace. Y el grupo ácido carboxílico, que es el COH. ¿Ya? Aquí la H está representada por ese signo menos. Y lo que le hace diferente a todos los aminoácidos que existen, los 20, es de esta parte de aquí, la R, que es un radical, es lo que va a cambiar en los 20 aminoácidos. ¿Listo? ya. ¿Cuál es la estructura de un aminoácido? Eso ya le vimos, ¿no? El NH con el COH. Ese es un aminoácido. ¿Ya? ¿Qué tipos de aminoácido hay? Hay bastantes clasificaciones, ¿no? Que vamos a considerar. Las primeras polares o hidrófilos que se mezclan con agua. Eso quiere decir hidrófilos o polares, ¿ya? Tenemos a la aspargina, cisteína, glutamina, serina y treonina, ¿ya? No es necesario que te sepas la estructura de cada uno de los aminoácidos, del radical que cambie, ni tampoco es obligatorio que te sepas la clasificación esta de aquí, ¿ya? No es obligatorio, pero algunos profesores sí saben tomar, son cargosos. ¿Cuál es no polar cargado? ¿Cuál así sabe poner, no? Pero no sirve de nada, ¿ya? Ok, ok. Apolar es hidrófobo, es decir, que no se mezcla con agua, ¿ya? Polar y apolar, esa tienes que acordarte. Estas palabritas, la que está el O, hidrófilo, hidrófobo, no se usa en los libros, más es polar y apolar. Carga negativa, ácidos. Entonces, ácidos que se mezclan con agua son estos. No cargados, ácidos polares que se mezclan con agua. Y los carga positiva, básicos, que tenemos acá. Carga positiva, básicos polares, es la arginina, la histina y la lisina. ¿Ya? Y los aromáticos en esta de aquí, en esta clasificación, es los que tienen un ciclo aromático. En química orgánica se has de haber visto en el colegio los ciclos que, Sí. que son unidos por benceno. Entonces, un benceno, dos bencenos o tres bencenos van a darle una característica aromática a los compuestos. Entonces, estos están formados en esa base, ¿no? La fenilalanina, la tirosina y el triptófano, que son los más conocidos. ¿Ya? Muy bien. La clasificación que sí te voy a pedir que te acuerdes es esta. Esenciales y no esenciales, porque esa sirve más que la otra clasificación química. Ok, La esencial son los que el organismo no produce, sino que le comemos en cualquier alimento. ¿Ya? Esos son los esenciales. Y los no esenciales son los que nosotros producimos. ¿Sí? Con eso que sepas basta. No es listo. tampoco necesario que te sepas cuáles son esenciales y cuáles son no esenciales. De los 20 son 10-10. Tampoco es necesario. Solo la diferencia es lo que más me interesa que te sepas. ¿Ya? Aquí están los no esenciales de una lista. Ya, si quieres le puedes anotar. Ajá. Diga que no es COVID nomás. ¿Cómo?
Diga que no es COVID, doctor. Ah, no, no. Soy alérgico ya. No tengo alergia al frío. Gut. ¿Ya? Ok, doctor, listo. Y acá están los esenciales. La fenilalanina, que era aromático, este es bastante importante en el cerebro porque produce junto con el triptófano, la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que específicamente en los núcleos del RAFE del cerebro eh, no, impide que te dé depresión. Y vuelta en el intestino hace que se movilice la misma serotonina. ¿Ya? Ok, doctor. Esto. Vamos acá. La función de los aminoácidos son precursores de las proteínas. Pongamos que cada uno de estos cuadritos, ahorita dice vitaminas, pero pongamos que aquí cada uno es un aminoácido. Entonces, así como un rosario, van pegándose para formar una proteína. Dependiendo del número de aminoácidos, va a tener una función específica la proteína. ¿Ya? Y también forman parte de las vitaminas. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, ¿cómo se van a unir los aminoácidos? Es por enlace peptídico, ¿sí? El grupo ácido de un aminoácido se va a unir al grupo amino del siguiente aminoácido. Se va a formar agua y ese enlace se llama enlace peptídico. ¿Ya? Entonces, dependiendo del número de aminoácidos, va a cambiar el nombre de la proteína. Si es menor a 100, eso se llama péptido. Menor a 100 aminoácidos, péptido. Si es que es más de 100 aminoácidos, es polipéptido. ¿Ya? Ese es lo que dice la fisiología de Gaito. Depende del libro, va a cambiar el número de aminoácidos. Pero acuérdate, siempre los más pequeños van a ser péptidos y los más grandes polipéptidos. Eso nunca va a cambiar. ¿Ya? Ok. Polipéptido también tiene otro nombre que es proteína propiamente dicha. ¿Ya? Nada más. El enlace peptídico, ahí está lo que te dije, el grupo amino del uno con el grupo carboxilo del otro. ¿Ya? De ahí nada más, ahí se va a formar el agua que se va a almacenar en las vacuolas. Entonces aquí tenemos, ¿no? Un aminoácido, esta partecita de aquí va a unirse con la de acá para formar el enlace peptídico. ¿Ya? De esa forma. Listo, ¿Listo? doctor. Facilito. Aquí está la formación del agua cuando se une. Nada más. Listo. Ahora sí, la clasificación. Ahí están los que te dije, ¿no? El que me faltó, el oligopéptido, que es de 2 a 10 aminoácidos. De 10 a 100 aminoácidos no es polipéptido, es péptido nomás. Aquí está de más. Péptido. Y el polipéptido, o proteína propiamente dicha, es más de 100 aminoácidos. ¿Ya? Esos números sí anótale por si acaso. Porque a veces saben preguntar en la insulina si es polipéptido, péptido o oligopéptido. Ya ¿Eh? le te preguntan el viernes ya. Ah, sí. Ya le vi el viernes ya. Ya veamos. Sí, me acuerdo yo también. Ya, muy bien. El polipéptido, ya bueno, el tamaño, ahí tenemos unos ejemplos. La gastrina, la secretina, el glucagón y la insulina. ¿Qué ha sido la insulina? Bueno, La como tiene insulina más de es 10 el aminoácidos, regulador de glucosa en sangre. ¿ya? ¿Y qué más ha sido? Aquí no es polipéptido, es péptido, El ¿no? polipéptido. Es solo péptido, no Ah, polipéptido. solo péptido. Ok. Polipéptido es más de 100, Ah, ok. ¿ya? Ahí se jalan en las diapos. Eh, el glucagón también es péptido, esa ya vimos la función, que es elevar el azúcar en la sangre. La gastrina, esta de aquí, ayuda a aumentar la producción de ácido gástrico por las células parietales del estómago. ¿Sí? Aumenta el ácido gástrico de las células parietales del estómago. Ok. ¿Ya? Y la secretina vuelta en el estómago hace que se eleve la producción de moco por las células principales. La secreción de moco por las células principales. Eso ya vamos a ver cuáles son las parietales y las principales en histología.
¿Ya? Muy bien. Las proteínas o polipéptidos, estas de aquí, tienen una estructura así, tal cual como le ves ahí, como si fueran churros y bastones. Dependiendo de la función que cumplan, van a tener una diferente estructura tridimensional. ¿Sí? No es lo mismo la insulina que la hemoglobina, por ejemplo. ¿Ya? Algunas van a tener forma de globo, tal cual la hemoglobina, por eso se llaman globinas, globo, en forma de globo, van a encapsular algo. Otras no son tan circulares, son como estas de acá. ¿Ya? Vamos a ver, ahora sí que ya sabemos los aminoácidos que están formados y cómo se forma la proteína. Vamos a ver qué es una proteína. Entonces dice, son biopolímeros, moléculas orgánicas. Un polímero no es más que un conjunto de monómeros. En este caso los monómeros van a ser los aminoácidos. Eh, de aminoácidos, ve, ahí está, de elevado peso molecular. El peso molecular de las proteínas se miden en daltons. El daltons es menos que 1 gramo, pero hay algunas, como en este caso las proteínas, que sobrepasan los tamaños de la molécula del agua, por ejemplo. Entonces, entre mol y gramos está el dalton. ¿Eh? Constituidas por lo clásico, es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esos son los componentes principales o primarios. Mientras que los otros que se vayan añadiendo dependiendo del radical van a ser los componentes secundarios, que es el azufre o el fósforo. Y los otros elementos que ya son inorgánicos como el hierro, el cobre, el magnesio y el yodo van a añadirse a la molécula dependiendo de la función que tenga. Por ejemplo, la hemoglobina se añade al hierro para que capte el oxígeno. Entonces todo depende de la función que tenga. En nuestra sangre, vuelta en la sangre de los anfibios, en vez de hierro tienen cobre. ¿Sí? Depende bastante de la función. Esto se Sí, le... por Sí. eso dicen que es tipo sangre azul en los anfibios. Exacto, es por el Toda la cobre la coloración, sangre azul. Ajá. la Vuelta coloración pues azul. roja por el hierro en nosotros. Muy bien. ¿Ya? ¿Qué más? En plantas, ya, no hay nada más. Vamos acá. La clasificación de las proteínas dependiendo del número, ya vimos. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Em, las proteínas simples, por ejemplo, la albúmina, que es la más grande que se encuentra en la sangre, son largas que la función que tienen es transportar las albúminas. Por ejemplo, transportar alimentos, fármacos, eh, algún tipo de nutriente a las células que necesitan, como si fueran buses. Las globulinas o globinas son en forma redondeada. Las histonas son en forma de carrete. Un carrete es una parte de plástico que envuelve el hilo. Ya, eso se llama carrete. En este caso, esta proteína tiene la misma forma, pero va a envolver al ADN, las histonas. ¿Ya? Y las escleroproteínas que se encuentran en el ojo. Son claras, transparentes. Las otras, Es esclerótida, ¿verdad? sí, ajá, de esclerótica. Ajá. Las otras, las proteínas conjugadas quiere decir que están pegadas a algo. En este caso aquí tenemos la apoproteína con un grupo prostético, es decir, pegado a otro grupo funcional. Ahí tenemos las nucleoproteínas, las cromoproteínas. Cromo, siempre que digamos esta palabrita, significa color. ¿Ya? Una proteína con color. Glicoproteínas con glucosa, fosfoproteínas con fósforo, lipoproteínas con lípidos, con grasa. Y nucleoproteínas me faltó con material genético. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Simples, pura proteína, solo aminoácidos tiene. Y la conjugada es aminoácido más otra cosa. ¿Ya? Listo, esto ya tenemos. Ahí tenemos que acordarnos de los otros nombres. Siempre
Hay otro nombre en medicina para lo que ya sabemos, simples o holoproteínas. Holo quiere decir que engloba todo. En las conjugadas o heteroproteínas, hetero quiere decir diferentes, porque tiene diferentes componentes. ¿Ya? Nada más. Vamos acá. Las funciones ahora hablando de sí en forma general, una de ellas de las funciones de las proteínas es ser contráctil. Esto se encuentra en los músculos. Eso también tenemos que ver después cuál es la fisiología de los músculos, pero hasta eso ya te adelanto. La de color verde, toda esta parte se llama miosina y la delgadita que está arriba como glomo se llama actina. La actina tiene bastantes componentes donde se va a pegar la miosina, ¿sí? Cuando está despegado esto, estos componentes, la troponina, C, I y T, están cubriendo estos puntos. Eso se llaman puntos activos, ¿ya? Entonces, al momento en que se produzca la contracción por medio del calcio, estos puntos activos se desnudan moviendo la troponina C, la troponina I y la T. ¿Sí? Eso ya vamos a ver específicamente cómo es que se mueven. Entonces, al momento en que se pegan, esto le jala para acá. Y esa es la contracción. Le hace más chiquita a la célula. De este tamaño, al momento de jalarle, se hace más estrecha la célula. Esa es la contracción muscular en sí. ¿Ya? De defensa, por ejemplo, aquí tenemos las glicoproteínas encargadas de producir inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas también te vamos a tener un tema específico de inmunología, así básica, ¿no? No es tan profunda porque eso ya vas a tener una materia propia, en donde vamos a ver cómo se producen las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos. Son en forma de Y tienen las proteínas ahí. ¿Ya? Ahí está, aquí ha estado la imagen. Es en forma de Y. Esos son los anticuerpos o inmunoglobulinas que tenemos de bastantes tipos y se van a pegar al virus. ¿Ya? Muy bien, catálisis. ¿Qué era catálisis? Catabolismo, ¿te acuerdas? Pues no, no. En el metabolismo sí vimos algo. El metabolismo se divide en catabolismo y anabolismo. Anabolismo o síntesis y catabolismo es el proceso contrario. Y esas dos necesitan de enzimas para producirse. Porque si es que no tuviéramos las enzimas, por ejemplo, la amilasa salival, ese azúcar se quedaría ahí en la boca para siempre. Nos demoraríamos años en que el almidón se transforme en glucosa. Entonces, la catálisis es el proceso de las enzimas en acelerar las reacciones, tanto en ana como en catabolismo. ¿Ya? Es acelerar. Y vamos a ver también después cómo es una enzima, pero aquí ya le vamos a adelantar. La enzima es una proteína y tiene espacios específicos para los sustratos. Por ejemplo, de glucosa a glucosa 6-fosfato necesitamos la exoquinasa. Entonces, para que no se pegue la exoquinasa a otro elemento, tiene una ranura específica para la glucosa y saca la glucosa 6-fosfato, ¿ya? En este proceso. Al momento en que se une es muy corto el tiempo, ¿no? Pero ese momento que están unidos sustrato enzima se llama complejo enzima sustrato. Y al momento en que se liberan, estos ya no se llaman sustratos, se llaman productos. ¿Ya? Esto está dependiendo de la temperatura y del pH del organismo. El pH es 735 de la sangre. ¿Sí? La temperatura es 37,5 grados centígrados. Entonces, a esas condiciones, la enzima trabaja en un estándar. Es decir, ni muy rápido ni muy lento. Tiene su propio estándar. Y también depende de la cantidad de sustrato que le estemos dando. Es como mandarle a un niño unos 50 deberes para el siguiente día. No me va a hacer los 50. Capaz me sale con unos 2 deberes. Lo mismo pasa con la enzima. Yo no le puedo dar trabajo en exceso a la enzima, porque solo tiene un espacio específico para el sustrato.
¿ya? Los Eso se llama... universitarios tampoco podemos encontrar. Eso también, sí. ¿Ya? Eso se llama velocidad de reacción, antes de que me olvide, velocidad de reacción. ¿Ya? Funciones especializadas como reguladoras del organismo es lo que más regula el organismo es el sistema nervioso y el sistema endocrino. Entonces, de la parte de las proteínas son las hormonas. ¿Ya? Entonces, me vas a anotar ahora el concepto de hormona. ¿Ya? Anótale. Una hormona puede ser un aminoácido. Una hormona puede ser un aminoácido, una proteína o un lípido. O un lípido. ¿Qué se produce? Ok, ¿Qué se produce en un órgano endocrino? En un órgano endocrino. Viaja a través de la sangre. Viaja a través de la sangre hacia un órgano diana. Hacia un órgano diana para mantener la homeostasis celular. Para mantener la homeostasis celular. ¿Ya? Entonces desglosémosle a ese concepto que te di. Hormona es un tipo de aminoácido, ya vimos con los aminoácidos que tenemos. Las proteínas, depende de los grupos de aminoácidos que estén pegados, va a formar una proteína específica. Por ejemplo, la hormona de crecimiento, ¿ya? O la insulina, que es una hormona. ¿Qué se produce en un órgano endocrino? Un órgano endocrino es una glándula que no tiene un conducto. Eso también vamos a ver en esto, pero ya te adelanto. Un conducto que no salga al exterior. Por ejemplo, el hígado tiene un conducto que manda la bilis al intestino delgado. Los endocrinos no tienen ese conducto, sino que en vez de sacar por algún lado específico hacia otra cavidad, le sacan por la sangre. ¿Ya? el corazón es un órgano endocrino, doctor. ¿La cual? ¿El cual? El corazón también actúa como órgano endocrino. Sí, sí produce una hormona. Ajá. Es el Ok. péptido natriurétrico auricular. Ya. PNA. Esa es una hormona que también vamos a ver cómo funciona en el corazón y en la presión arterial. ¿Ya? Manda entonces esa proteína, sea lípido, lípido es grasa, vuelta, a la sangre, pero no ejerce su efecto ahí, sino que tiene que hacer su efecto en otro lado. Ejemplo de la hormona de crecimiento que se produce perdón, en en la hipófisis, en el cerebro, ¿ya? En el diencéfalo. Entonces ahí está la glándula, pero no ejerce su acción ahí, es decir, la glándula no crece más, porque si creciera, estuviéramos ciegos, está con relación en el quiasma óptico por delante. Si crece, nos quedamos ciegos por esa parte de ahí. Entonces no puede crecer, se va a otro lado, se va entre la epífisis y en la diáfisis de los huesos. No sé si te acuerdas de esa parte. Eso se llama metáfisis, ese espacio entre el Sí. extremo y el cuerpo de los huesos largos, la metáfisis. Y eso nos hace crecer en alto. Entonces no ejerce su propia función ahí mismo, sino que se va a un órgano diana, a un órgano objetivo, quiere decir. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí de hormonas? No, doctor. ¿No? Perfecto. Entonces, ahí está. Vamos a ver después cuando nos toque endocrino qué hormonas hay y qué funciones hay. Pero este concepto no te olvides. Ah, y mantiene la homeostasis, también te dije. La homeostasis es esto, función reguladora. Mantiene el equilibrio. ¿Sí? Eso quiere decir homeostasis, mantiene el equilibrio. Nosotros no crecemos toda la vida, sino que depende del sexo, crecemos a una edad, 18 las mujeres, 21 los hombres, ¿ya? Y de ahí ya no pasa.
en una Ocurre con las persona personas que normal. tienen gigantismo. Eh, Hay dos tipos. Las personas con gigantismo es que la glándula está produciendo en exceso antes de La los GH. 21 años. La GH, ajá. Antes de los 21 años. O la somatostatina también que es. Pero pasados los 21 años en hombres, ya no se llama gigantismo, sino acromegalia. Ya no podemos crecer en lo alto pasados los 21 años. Ya no tenemos metáfisis. Lo que hace el hueso es crecer en ancho. Entonces estas personas con acromegalia tienen las manos grandes, la quijada grandota, ¿sí? Y los huesos anchos en sí. Ok, doctor. Esas Listo. dos partes tienen. Y también hay el proceso inverso. Cuando está baja la hormona se llama enanismo. Ok. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo del páncreas y la insulina, que eso ya sabemos. No hace su efecto en el páncreas, sino que va a la sangre, se lleva el azúcar a las células musculares o nerviosas. ¿Listo? Ahí está el claro ejemplo de algo que hemos visto. Estructural, ¿sí? También están en parte del tejido conjuntivo específicamente para dar resistencia y elasticidad, dependiendo de qué fibras se produzcan, ¿no? No todas las fibras dan resistencia y elasticidad en el tejido conectivo. Muy bien. El transporte, por ejemplo, las albúminas que te dije. Otra, aquí está la hemoglobina. Justo en el centro está el hierro. Lo que hace la hemoglobina en el glóbulo rojo es abrirse cuando esté el oxígeno o el CO2. Ingresa el oxígeno y el CO2 y le transporta donde tiene que estar y otra vez se abre. Entonces, es de transporte la hemoglobina. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver cómo se forma una proteína, porque ya sabemos que es una cadena de aminoácidos, pero tanto como un rosario no es. Entonces, las estructuras son facilitas, es primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, no tienen nombres distintos. La primaria es la unión lineal de cada uno de los aminoácidos para formar la cadenita, hasta lo que sabemos. Esa es la Ok. primaria, por enlaces peptídicos. Pero si es que yo pongo uno tras otro, en algún determinado momento se me va a hacer tan grande la cadena que se puede salir de la célula. Es como poner en forma lineal unas 30 bancas en una aula. Lo mismo va a hacer, se me va a salir del aula. ¿Qué es lo que hago? Yo le doblo a la línea, ¿no es cierto? Y ahí ya me entran las 30 en un aula. Lo mismo va a pasar con la proteína. Se va a doblar en dos tipos. Puede ser como una hoja cuando le tienes doblada en un cuaderno, se llama hoja plegada, beta, o puede ser como una hélice como el ADN, y esa se llama hélice alfa. Puede ser entonces plegamiento beta o hélice alfa. Esas son las dos formas de acomodarle en el espacio a la línea. Esa es la estructura secundaria. Facilito. ¿Ya? Para que se mantenga unido esto, pero igual que si cogiéramos una hoja, si es que le doblas así nomás y le sueltas, se te vuelve lineal. Y igual lo mismo con una hélice, si es que no tiene algún punto fijo de anclaje, se vuelve recto la hélice. Entonces, para eso viene la estructura terciaria, que son los puentes de hidrógeno y azufre. Mantiene a la estructura secundaria los puentes de azufre e hidrógeno. Depende de la proteína, va a variar, ¿no? Puede que solo tenga de azufre o puede solo que tenga de hidrógeno, ¿ya? Eso va a mantener la secundaria. Listo. Y la cuaternaria que no está aquí es la función específica, es decir, ya que está plegado, ya tiene una forma determinada, ya tiene que cumplirme una función. No podemos eh, producir proteínas sin una función específica, me estarían estorbando. ¿Ya? Esa es la cuaternaria. Listo. Entonces, primaria de forma lineal. Secundaria, plegamiento beta o hélice alfa. Y la terciaria son los puentes de hidrógeno o de azufre para que se mantenga la secundaria. Si no, se me vuelve primaria. ¿Ya?
Y la Ok, doctor. cuaternaria es la función Estructural. específica de las que hemos visto hace un rato, ¿no? Puede ser de transporte, hormona, contráctil, ¿sí? Todas esas. Ok, doctor. Ya, facilito. Hay una pregunta que siempre ponen en bioquímica, que es la desnaturalización de proteínas. ¿Sí? ¿Qué es eso? Es cuando una proteína, cualquiera que sea, pierde la estructura terciaria. Desnaturalización de proteínas. Cuando una pierde la estructura terciaria. Si pierde los puentes, se vuelve lineal, se vuelve en la estructura primaria. Y esto pasa cuando nosotros ponemos la carne de vaca a hervir o le ponemos en el congelador. Eso hace que el músculo de la vaca, la proteína de la vaca, no me sirve a mí. Entonces, al momento de hacer eso, de cocinarle, se vuelve primaria. Y yo con otras enzimas corto cada una de estas para formar mis propias proteínas, porque la proteína de vaca no me sirve para mí, sino que genero mis propias proteínas contráctiles, de esa forma. ¿Ya? Ok, doctor. Listo, muy bien. En los laboratorios también se desnaturaliza, pero eso es para ver la cantidad de aminoácidos que tiene nuestro cuerpo. Ya sabes para qué. Facilito. Listo. Y ahí empieza la digestión de las proteínas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, ¿Alguna doctor. duda? No, perfecto. No. Muy bien. Vamos. Entonces, las proteínas que nosotros consumimos aportan aminoácidos que no formamos, ¿no es cierto? Para producir nuestras propias proteínas. Entonces, es necesarísimo consumir proteína. ¿Ya? Eso es lo que les pasa a las personas que son vegetarianas, los veganos. Es cierto que las plantas tienen sus proteínas y tiene un aporte por ese medio, pero no es tanto como la carne de vaca o un pescado. ¿Sí? Si es que no consumen bien, no tienen qué proteínas formar. Y la enfermedad que más les da es anemia, por lo que no están formando bien la hemoglobina. ¿Sí? Entonces ahí les dan suplementos de hierro a estos chicos. ¿Ya? Eso es en cuanto a la digestión del primer paso, consumir, saber qué consumir. Después, ya cuando estén en el estómago, las enzimas que van a cortar los enlaces peptídicos se llaman proteolíticas. Proteo de proteínas, líticas de lisis destrucción. ¿Sí? En sí, Ok. lo que destruyen no es la proteína, sino los enlaces peptídicos. ¿Ya? ¿Dónde comienza la digestión de proteínas? En el estómago. Después pasa al intestino delgado, donde las enzimas pancreáticas, las proteolíticas del páncreas, continúan con lo que el estómago dejó. ¿Ya? Ahí comienza. Ahí entra jugo pancreático, ¿verdad? Exacto. El jugo no es más que enzimas del páncreas. Ajá. ¿Ya? Ok, doctor. Listo. Entonces ahí viene también otra pregunta que saben tomar en esta parte de digestión, en fisiología. No te olvides, los carbohidratos comienzan su digestión en la boca. Las proteínas comienzan la digestión en el estómago. Ok. ¿Ya? Eso Los siempre se carbohidratos en la recuerda. boca con la amilasa de la saliva Eso, y pasa al estómago con los proteolíticos estomacales y pancreáticos. Me imagino que hay estomacales también. ¿de qué? ¿Hay De proteolíticos estomacales o solo proteolíticos, pancreáticos? sí. Para proteínas. Ahí está. Para Ok, carbohidratos, no. Para carbohidratos es en la boca y en el intestino delgado por el páncreas. ok, doctor. ¿Ya? Muy bien. Eh, Vamos a la siguiente parte, la digestión en el estómago. Entonces, aparte de las enzimas, no degradan todo, ¿no? Por ejemplo, si es que comes un pescado, no es que le va a degradar ese rato todito el pescado, sino que se espera un lapso de 5 horas hasta que, dependiendo de la cantidad que hayas comido también, ¿no? Si es que es bastante, es unas 5 horas, para que comience la degradación. Una Aparte de pregunta, eso, doctor. ¿sí? ¿Cuáles son las
proteínas, slash, otro tipo de estos macronutrientes más difíciles de digerir para los humanos. O sea, ¿cómo digerir de difícil? No, no te entiendo la pregunta. ¿Qué ¿De es que lo nos que más nos demoramos? tardamos en digerir? Ah, ya, ya. Bueno, en sí depende de la cantidad. Igual como te dije, no mandarle tantos deberes a un chico por lo que no va a hacer. Entonces, si es que comes bastante carbohidrato, arroz, papa, fideo y encima más carne, se va a demorar todo. Todo se va a O- demorar en digerir. Ok. ¿Y la Entonces, sí, leche es fácil de digerir? sí, la leche sí. Así es que no eres intolerante a la lactosa, sí, solo necesita una enzima, que es la Ok. lactasa. Entonces ya esa se parte en el estómago y se digiere en el intestino delgado. Se absorbe, perdón, en el intestino delgado. Todo líquido es más fácil que los sólidos de digerir. Y Ok, depende de la doctor. cantidad también. Y Listo. depende también de la hora del día, porque es más fácil digerir en la mañana que en la noche. Por los movimientos peristálticos que realizamos. Y también por la cantidad de ácido clorhídrico. Hay más en la mañana que en la noche. Mm, ¿Sí? ya. Hecho. Muy bien, Listo, esa doctor. estuvo buena Gracias. pregunta. ¿Ya? Listo, entonces el del pescado te estaba diciendo. Si es que yo me demoro 5 horas en digerir un pescado, va a pasar lo mismo que dejarle un pescado afuera de la refrigeradora, se me va a podrir. Entonces, para que no se pudra dentro del estómago, existe el ácido clorhídrico. Aparte de disolver los sólidos, también evita la putrefacción de la carne. ¿Ya? Y la pepsina, que es otra proteína que ayuda a la digestión. Esta también es Ok. producida por las células principales del estómago, la pepsina. Es más para péptidos, ¿no? Pepsina para péptidos. ¿Ya? Ok, Ahí doctor. está justo el ácido clorhídrico, células parietales, que eso ya te dicté. Ah, muy bien. Vamos la siguiente. Los tipos de enzimas proteolíticas que tenemos son las endopeptidasas y la exopeptidasas. Endopeptidasas es que provocan hidrólisis de enlaces peptídicos que se encuentran en el centro de la proteína. Por eso se llama endopeptidas, dentro de la proteína. Mientras que las exopeptidasas son los extremos de la proteína, lo que está cubriéndole la proteína. ¿Ya? De ahí la misma función, hidroliza. ¿Ya? Solo que por la posición cambian de nombre, endo y ex. Con tal de que sepas que es una peptidasa, estoy conforme yo. ¿Sí? El resto viene por añadidura. Ok, ¿Ya? doctor. Muy bien. ¿Qué más? Al llegar al intestino delgado, los péptidos, eso ya. Ah, ya. El origen del jugo pancreático, las enzimas, estas sí tienes que saber. La tripsina, la quimiotripsina, la elastasa y las carboxipeptidasas A y B. Esas sí tienes que saberte. Esas son las del jugo pancreático, más la amilasa pancreática que no le han puesto. Esa Ok, sí tienes doctor. que saberte porque en los exámenes clínicos sí mandan a ver cómo está funcionando el páncreas, si está produciéndome todas estas enzimas. Si es que no le encuentran a las enzimas en donde tienen que estar, es que el conducto está tapado. Y cuando está tapado, estas enzimas se comen el páncreas. Entonces no, ahí si no, no podemos vivir sin páncreas nosotros. ¿Ya? Muy Eh, bien. ¿Sí? la tripsina es una enzima que se encarga de la digestión, pero creo que le he escuchado que también se encuentra en la piña, ¿verdad? Ah, Y por eso se nos parte la lengua cuando comemos. exacto. Ajá. Se encuentra en la piña. Perfecto. Ah, ya. Lo que hace es comerse la carne de la lengua, en pocas. Ajá. Sí, listo, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra Ay, pregunta? Dios. No, no, doctor. ¿No? Muy bien.
Ya, esto de aquí vamos a ver después la anatomía del páncreas, dónde se encuentra y cómo es que se formó el páncreas en embriología. Ya, muy bien. Vamos ahora, ya cuando vaya pasado el marco duodenal en el intestino delgado y ayuno ilio, ¿cómo se va a absorber? Entonces, la superficie luminal quiere decir el borde en cepillo de los enterocitos, ¿ya? Estas de aquí tienen aminopeptidasas y exopeptidasas y es que todavía no se ha cortado todas las proteínas que hemos digerido, ¿ya? Degrada oligopéptidos. Son oligopéptidos porque ya a este punto deben estar más cortos de cuando entraron, ¿sí? Oligopéptidos de cuántos aminoácidos eran. Los oligopéptidos de 2 a 10. Exacto, ¿ya? Entonces ya no le tienen que dar un trabajo extra. Por eso es también bueno masticar. Una buena masticación ayuda a la digestión, porque las personas que comen como pollo, que tragan así nomás, ya no les llegan aquí oligopéptidos, sino péptidos le están dando más trabajo. Como no pueden cargarse de trabajo, lo que hacen es botar en los excrementos y no se absorbió nada, ¿ya? Listo. Ahora sí, ya que están más chiquitos los ya solo aminoácidos, lo que va a pasar es por transporte activo secundario acoplado a sodio. ¿Qué es esto? Primero desglosemos. Transporte activo es que nosotros necesitamos dar ATP para que se absorba. ¿Ya? Eso también vamos a ver en transporte de membrana cómo funciona. Y necesita sodio. ¿Ya? El transporte activo siempre funciona con una ATPasa. ATPasa que desglosa ATP. ATP en ADP. Y lo que hace para activarse necesita es del sodio y el potasio. ¿Sí? Ese es el transporte Correcto. activo. Gastamos energía para absorber aminoácidos. No es como absorber carbohidratos, que eso pasa por medio de la SGLT1 y del GLUT5. ¿Ya? Aquí nosotros necesitamos ATP también para digerir todo esto. El citosol del enterocito, todos los terminan en hidrolizar, forma parte de los aminoácidos a la vena porta. Bueno, esta partecita de aquí de la vena porta, vamos a ver en anatomía cómo está formada. Pero te adelanto que eso va al hígado, ¿sí? Todo lo que vamos comiendo va al hígado y después va a la circulación general. ¿No? ¿Para qué va el hígado? Para realizar sus propias Ok. mecanismos de metabolismo, ¿sí? Para anclarle al cuerpo, en otras palabras. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor, hasta ahorita todo entendido. Eso, perfecto. De momento. Sí, ya, me alegro bastante. Ya, aquí, esto de aquí, de esto de síntesis de aminoácidos, vamos a verle detenidamente en otra parte esto de acá. ¿Ya? Ahora, metabolismo de proteínas. Las células oxidan cantidad de aminoácidos para generar ATP, ¿ya? ¿De qué forma? Las proteínas que ingerimos se transforman en aminoácidos por todos estos procesos que ya vimos, ¿ya? Después hay un proceso que se llama transaminación, que puede producirme cuerpos cetónicos, acetilcoenzima A, nitrógeno amino del glutamato y esta de acá no, carbohidratos de esa parte, ¿ya? Entonces, la transaminación, ¿qué es lo que hace para producir ATP? Cuerpos cetónicos, ya vimos esa parte en la anterior clase, bueno, en esta clase, en la primera parte, que va a producir ATP en forma indirecta. La acetilcoenzima A para que ingrese al ciclo de Krebs y que produzca en el ciclo de Krebs. Produce el NAD deshidrogenado, el FAB y el GTP, que luego Es se transforma en ATP y CO2. Exacto, ¿ya? Entonces, esa es una forma de producir ATP. Y en nitrógeno, en amino en el glutamato, esta vuelta es una conversión de nitrógeno en urea, ¿ya? Y la urea se puede ir por vía fecal o por vía renal. Cuando se va por vía renal, en la orina aparece de color amarillo.
y huele bien fuerte ese color, ese olor característico de la orina, de los baños públicos. Eso es la urea. Entonces, eso se pasa cuando comemos bastante carne roja. Cambia de color la orina y de olor. ¿Sí? Es por lo El que se ácido está úrico. viendo. El ácido úrico, ajá. Si es que está dañado, el riñón no puede salir por ahí. Entonces, se queda en el organismo y queda en la gota, que te comenté la otra vez. Y comienza a dolernos las articulaciones. Ajá. Específicamente la del pie y en los dedos y en las rodillas también se acumula. Pero más es en el pie la gota. ¿Sí? Eso se llama vuelta de examinación. Le quita el NH3 de toda la molécula del aminoácido. Y eso después con otros procesos en el hígado se transforma en urea. Listo. Muy bien. Ahí estamos. Hasta aquí estamos volviendo a ver lo que ya hemos visto. Por eso hay que saberse bien las bases porque los otros procesos tienen que ver con lo que ya vimos. ¿Ya? La síntesis de proteína vamos a ver así a breves rasgos aquí porque no me gusta mucho esta diapo. Más yo sé dibujar cómo se produce. ¿Ya? La síntesis de proteínas viene del ADN. ¿Ya? En la fase S del ciclo celular, una hebra de ADN se hace dos. ¿Sí? Ya teniendo ADN, esto se transforma en ARNM, en mensajero, dentro del núcleo. Ese proceso se llama transcripción. Como el ADN es muy valioso, no puede salir del núcleo. Entonces viene una proteína, una enzima, que le copia. Le copia con diferente letra. Eso se llama transcripción. Lo que le copia se llama ARNM. ¿Ya? El ARNM sí puede salir. No copia todo el ADN, solo copia un pedacito, un gen. ¿Ya? El ARN sale, el M sale hacia el retículo endoplasmático rugoso. Esos puntitos de la rugosidad, si te acuerdas, se llaman ribosomas. Entonces se va al ribosoma específicamente. Esto ya es afuera del núcleo. Y el mensaje del ARNM se va a traducir a proteínas. Y eso se llama traducción. ¿Ya? Entonces, este es el dogma de la biología que hablamos. ADN se transforma a ARN y después a proteína. Así es como se expresan los genes. Pongamos por ejemplo el gen del color de los ojos. Que aquí este dibujo tenga el gen del color de los ojos verdes. ¿Ya? El gen se traduce a otro, se transcribe para que pueda salir del núcleo. Una vez transcrito, se traduce para que salga el color de los ojos en una proteína. ¿Ya? Esto específicamente en el melanocito del iris. Y así es como se expresan las características. Como ejemplo, el color de los ojos. Pero ahí van bastantes características dependiendo. Por ejemplo, en la estatura, ahí ya no es solo un gen, sino son varios genes. En el color de la piel también es varios genes. ¿Sí? En enfermedades pasa lo mismo. El ¿Listo? olor de los ojos no es lo mismo que el mismo gen que de la piel. ¿Cómo? El olor de los ojos no es lo mismo que de la piel. Ajá, solo es diferente en la cantidad de genes que se van a expresar. Por ejemplo, si yo tengo bastantes genes en el melanocito, la piel es oscura. Si es que yo tengo pocos genes a expresar en el melanocito de la piel es blanca. Las, ¿Cómo? las personas, por ejemplo, las personas que tienen heterocromía en los ojos, perdón, Ah, obviamente es en los ojos, ¿qué pasa ahí? ese tenemos que ver en genética. Al momento de antes de la replicación, es de los cromosomas homólogos. Entonces, cuando un cromosoma homólogo, bueno, primero, ¿qué es un cromosoma homólogo? Es un cromosoma de la misma estatura que tiene la misma especie de genes. Entonces, uno viene de papá y otro viene de mamá. Si es que el gen que viene de mamá es el de color verde claro y el gen que viene de papá es del color café oscuro, al momento de juntarse los cromosomas homólogos, no hay uno que esté más arriba que el otro, o sea, no hay uno que le eclipse, que le haga recesivo. Todos Entonces, son dominantes. se expresan los dos. Esa es la heterocromía de los ojos. Doctor, ¿Sí? gracias.
Sí, eso también vamos a ver en genética mismo, específicamente cómo es que uno le eclipsa al otro, pero de ahí es el mismo proceso. El ARNM se va a transformar en proteína. ¿Ya? Eso vamos a ver despacito en otra clase, cómo es que se produce esto, porque así no es tan sencillo como está en la diapo. ¿Ya? Perdón, Biocatalización. Sí, dime. ¿puede retroceder un ratito? En esta. Sí, entonces primero se da replicación, transcripción y traducción, que Ajá. sería transformar lo que es el ADN en proteínas, simplemente. Exacto. Ya, Expresión de genes, en otras expresión de género. palabras. Ok, doctor. Ya, Hecho. Muy bien. ¿Ya? comprendido. Vamos a la siguiente. Los biocatalizadores. ¿Qué era catalizador? Ya vimos eso hace un momentito. Catalizador. ¿Qué era? Los catalizadores ahora hablaban tanto de lo que era el metabolismo y el anabolismo, pero esta vez me imagino porque por bio me que debe ser de la vida, más o ¿Ya? menos. Sí, pero falta algo. Aceleran reacciones. Un catalizador acelera reacción. ¿Ya? Ok, Estoy totalmente de acuerdo, eso ya tiene que ver con nosotros, porque hay catalizadores en química que no son enzimas, ¿sí? Por ejemplo, el cobre. El cobre para hacer pólvora me ayuda a catalizar esa reacción de que explote, ¿ya? Vuelta acá en nosotros es las enzimas. Entonces, todas las enzimas son proteínas, pero no viceversa. Sí, no todas las proteínas son enzimas, porque ahí tenemos hormonas de transporte, globulinas, ¿sí? Y enzimas dentro de ese grupo. Entonces, lo que hacen ahí, tal cual como dice, biocatalizadores van a acelerar una reacción química dentro de la célula, ¿sí? Ahí está, ¿no? Ya sabemos, no te olvides esto, catalizador. Muy rara vez se ven en los libros, más ya se le toma como aceleración de reacciones, ¿ya? Listo, entonces ahí tenemos los tipos. los fármacos, Hormonas, ¿cómo? los fármacos también actúan como biocatalizadores. Mm, no, depende, a ver, no, no, ninguno. A menos que sean propiamente enzimas que te den, por ejemplo, la lactasa. En pacientes que no tienen la enzima, se les añade en una pastilla. Entonces ahí sí son biocatalizadores. Cuando sean enzimas propias. De ahí no. Son más bien otro tipo de función tiene, como agonistas o antagonistas. Eso es de ver en fármaco. ¿Cuál es la Ay, Dios mío. función? De ahí si Listo. solamente si son propiamente enzimas, ahí sí son biocatalizadores. ¿Ya? O hormonas también, porque fármacos también se fabrican hormonas a partir de, sean propias humanas o sean de animales. ¿Ya? Y las vitaminas como cofactores también participan, como cofactores, es decir, activando la enzima. ¿Ya? Listo. ¿Qué más dice? Reacción haciendo más rápido o más lenta. ¿Ya? Cada reacción química. De ahí no hay nada más, es pura cháchara. ¿Ya? Con tal de que sepas esto. ¿Qué es un catalizador? Y le relaciones con enzima, basta. ¿Ya? Listo. Entonces, ahí quedemos por hoy. ¿Sí? Muchísimas gracias. Entonces.